Hoy, en Rodando por Ahí, nos metemos de lleno a explorar el desierto de Atacama. Lo bueno de estar atravesando el desierto es que, claro, acá... Tener una Ducato 4x4. La zona más árida e inhóspita del mundo. Vas a ir junto a nosotros a buscar un lugar muy especial entre paisajes que parecen de otro planeta. Acompáñanos en la última ruta desafiante que hacemos a bordo de nuestra Ducato 4x4. Ay, no para de ser una mierda el camino. Así comienza la despedida. Qué buena forma de arrancar la mañana, un paisaje completamente diferente. Esta es una de las cosas que nos encanta del desierto, que a cada hora del día vas a estar teniendo como diferentes matices, diferentes... Texturas. Sí, o sea, visiones Luces. diferentes del mismo paisaje. Hoy, por ejemplo, nos levantamos y por primera vez pudimos admirar desde la altura donde dormimos también el el salar de Atacama y la gran inmensidad que tiene. Que lo tenemos acá enfrente. Es todo esto que se ve acá. Anoche veíamos a lo lejos lo que son las lucecitas, las diferentes mineras que trabajan sobre el salar. O sea, realmente es mágico. Si pueden pegarse una escapada así, dormir en el medio de la nada, está completamente como recomendado. ¿Qué es lo que más te gustó? Y ver salir, o sea, empezar a ver cómo la Vía Láctea estallaba arriba de nosotros y después salió la luna que empezó a iluminar todo, parecía un sol. Y también viste cómo cambió totalmente el paisaje, o sea, de la Vía Láctea cuando se veía sola, que era una noche así como súper negra, cuando salió la luna prácticamente era de día. Sí, podías caminar sin ningún problema, o sea, salir a andar. Sí, era prácticamente no lo de hice, día. no, obviamente. Y otra cosa, el silencio del desierto. Sí. Qué abrumador y qué satisfactorio, a mí me gusta. No se escucha de... nada. Ayer a la noche no hubo viento y hoy no hubo viento, lo cual es raro y la verdad que el silencio es como que te sentís tragar, sentís los latidos, sentís todo. Es increíble. O capaz que uno está caminando a 100 metros y se escucha como si estuviese al lado. Sabe que está viniendo. Agradecidos entonces de la excelente noche que nos regalamos. Muchas gracias, Guille. Vamos a continuar porque estamos en el desierto, la cantidad de agua que uno tiene es limitada, hay que cuidar los recursos y hay algunas bellezas más que queremos descubrir. Vamos a ver un lugar muy importante, a ver si podemos llegar a almorzar ahí y después seguir descubriendo el desierto. Bueno, paramos un momento para recalcular y ver si la decisión que tomamos, el plan que queremos hacer, es correcta o no. O es viable. Son como 100 kilómetros de este ritmo.
Yo digo que sí. Vamos. Despacito, tranquilos. Tomando Ya es que veníamos mate. tan mal acostumbrados al asfalto. Yo creo que es eso. Veníamos pensando ahí como, uy, todo esto es muy liviano, muy tranquilo. Qué bien, claro, así cualquiera pasa al desierto, ¿no? Claro. Eso es verdad. Entonces hay que afrontar un poco ahí el rigor del desierto. Son más o menos 100 kilómetros de este ripio. Ahí, Al está momento bueno. está transitable y está bien. Si lo que uno no tiene ganas es ir, viste, como ahora ya va a pegar el mediodía y no va a ser tan. Se va a poner calor. Sí, se va a poner medio denso. Pero bueno, arrancamos entonces la parte más extrema, vamos a decir, de este avance por el desierto. Extrema no, o sea, rigurosa. Ahí está, esa me gusta, he encontrado otra palabra. La parte más rigurosa de este avance por el desierto. Nos salimos del asfalto, empieza el ripio. Se ve para adelante y se ve medio Desolador. angustioso. Claro, es como que ves, no toma dimensión en el asfalto. Porque estamos prácticamente en el mismo lugar del asfalto, pero ahora se ve mucho más angustioso. O sea, ahora realmente empezás a. Imagínate ese indio muerto. O sea, Me quedó a pata. la idea del Claro, porque era. ¿Por qué se llama Pampa del Indio Muerto? Claro, muy Porque bueno, un quedó ahí. indio que intentó cruzar Imagínate caminar todo esto. y no llegó. Bueno, mal hecho pecho. Mira para allá. ¿Qué sé yo? Ah, bueno, no, sigue el camino. Sí, se lo ve bien. Tenemos que movernos para agarrar no un camino secundario, sino terciario. Y bueno, son estos momentos. No, es aquel el camino, porque no vamos a llegar. No, a veces está cerrado, es este el camino. Ah. Es eso. El plan principal, la meta que teníamos para el día de hoy era llegar a un cráter. Un cráter producido por un meteorito. Hemos estado en cráter de volcanes, pero este iba a ser completamente diferente y especial. El problema que estamos encontrando ahora es que el mapa, o sea, la ruta que el mapa nos marca para llegar es a través de ese camino. Que ya Ese de... camino que sube allá, ¿no? Claro, ya de entrada está acá cerrado, ¿no? Pero después sube y sube y sube y sube y sube y sube por aquella lomada. Es un camino que claramente no tiene mantenimiento y además estamos desde esta ruta que es la ruta B355 hacia el cráter, nos separan unos 14 kilómetros, ni siquiera es que podemos decir, bueno, nos arriesgamos a ir caminando. Digo nos arriesgamos. 14 kilómetros. Digo nos arriesgamos porque es pleno mediodía en este momento. La idea era poder almorzar frente a ese tremendo cráter de meteorito. Pero vamos a mandar a nuestro... Al dron a ver si se Sí, ve sí, algo. sí, sí. Las condiciones están perfectas, hay muy poco viento, el panorama es completamente abierto, miren lo que es esto, el lugar donde estamos, no se puede creer. De a ratos me da un poco de vértigo por un asunto de que, o sea, estamos demasiado lejos de cualquier otra persona. Y es una ruta que no es transitada, entonces es como que tanta soledad andando es como que me da vértigo. Pero está excelente, está buenísimo y de allá se está viendo una vista espectacular de el Salar de Atacama, que aún todavía es tan grande que lo podemos seguir viendo. Acá está el momento de la granada, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale. Estamos a punto de agarrar dentro del camino secundario otro desvío. Vamos a ver en qué estado también lo encontramos. Ah, Ahí va. Mirá, no le encima. tengo fe. ¿Eh? Puta. ¿Le tenés o no le tenés? Sí, vamos a ver. Parece medio
Bueno, de acá son supuestamente 14 kilómetros que nos faltan para llegar. ¿A dónde llegamos? a un cráter. Pero no cualquier cráter, porque ya hemos estado en cráteres de volcanes, pero este es un cráter de meteorito. Claro. Un cráter de meteorito en un lugar que parece Marte, me resulta como bastante interesante Sí, ir a sí. verlo con nuestros propios ojos y estar ahí, pisar un cráter de una roca que llegó desde el espacio, pasó la atmósfera, impactó sobre la Tierra y acá quedó la marca. Así que queremos ir a ver eso. Vamos a ver qué onda, a ver si se puede. 14 kilómetros, vamos a tratar al menos de descontar lo más posible para ver si llegamos nosotros. No es un lugar turístico para nada, lo encontramos ahí como en un mapa marcado, en un mapa sí existe, en otro mapa no existe. Lo googleamos, muy pocas fotos, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué se encuentra. ¡Qué cagazo! No nos podemos quedar, No, no hay chance de quedarse en ningún lado. hay que ser cautos. ¿Es aquella pesca? Sí, qué corno, ¿no? Hay que ser Vamos. ultra cautos. Acá estamos. Sí, completamente a nuestra merced. Sí. Ay, no para de ser una mierda el camino. Uy. Ay, qué nervios. Qué ganas, ¿no? Ay, que va a tocar. No. Sí, venga. Uy, cada vez peor. Por favor, mejorá el camino. Ahí va. 7 kilómetros. Ya hicimos la mitad del recorrido. Es que vamos tan lento que cada metro se sufre. Mirá lo que Y sé. acá, yo no sé si subimos. Sí, sube. Vamos. Estamos a la altura de los cables. Descansemos un poco. Desde allá venimos, cruzamos, vamos a decir, una especie de
montañas, cerros, según la altura. Y hemos pasado al siguiente valle. Por acá vamos. Ya estamos a solamente unos 5 kilómetros y medio de poder llegar hasta el cráter. Estamos en Marte, ¿eh? Sí, Ya no, pasamos esto la es dimensión, otro. tomamos un agujero de gusano que nos introdujo en la llanura marciana. ¿Qué tal? Nos reímos para no llorar. No, ¿por qué llorarías? Esto lo estamos haciendo voluntariamente. Sí. Eso es quizá lo más loco. Que quisimos venir por este camino a ver hasta dónde llegábamos. La frutilla del postre, el premio ya sabemos cuál es, pero esto hay que ir tomándolo con calma. 5 kilómetros. Creo que acá hasta acá, ¿no? Vamos a dar vuelta a la camioneta. Vamos a tratar de dar la vuelta en algún lado. Y de acá se camina, porque es para allá. ¿Podés creerlo? No sé dónde Sí. dar la vuelta. Está muy angosto todo. ¿Qué hacemos? No, bueno, busquemos ahí un lugarcito donde dar la vuelta y ya nos acomodamos en la parte más cercana. Y de ahí nos va a tocar subir esta lomada a pie para ver si se puede ver. Porque lo que estamos descubriendo de esta zona es que es súper ondulada. Entonces cada vez que estábamos pasando por una cima y decimos listo, estamos pasando, llegamos a lo más alto, se ve ya otra montaña más, otra cadena más. Entonces no sabemos si sí o sí lo vamos a poder ver, pero al menos vamos a intentar llegar hasta allá. Ahí. Gira. Gira. Ahí va. Ahí va. Eso. ¿Estamos? Vamos. Batería, celular, dron, GoPro en la mano Y agua para los tres. y agua para los tres. El último kilómetro lo vamos a hacer a pie, porque si no hay que dar una vuelta de 6 kilómetros de camioneta. Me parece que es justo hacer ahí los últimos metros nosotros, dejarla a la Ducato descansar. Vamos a ir por este lecho. Mirá lo que es esto, tremendo. Rastros de agua en Marte. Si bien estamos bajando y subiendo, está bastante amable lo que es la pendiente, así que se puede avanzar ahí con calma, guardando un poco la energía. Estamos a una altura importante, son unos 3000 y piquito de metros, así que ahí de a poquito. Ahora llegamos a la cumbre, nos hidratamos un poco y vemos si se puede ver desde acá el cráter o nos estamos comiendo otro amague.
Hemos llegado al cráter. Miren lo que es esto. Este agujero en la Tierra producido por algo que vino desde el espacio e impactó con el planeta. Y ya que llegamos hasta el borde del cráter, ¿cómo no vamos a bajar para estar en el centro? Es muy loco imaginar que acá cayó una roca del espacio. Hemos estado en cráteres de volcanes, al borde de cráteres activos, volcanes inactivos, pero esto es como que, no sé, te conecta más con las estrellas al menos. Yo pensaba que era como arena fundida del calor del impacto, pero es como arcilla seca, sedimento. Se ve que decanta cada muerte de obispo cuando llueve y decanta acá en el núcleo este. Pero bueno, lindo. Mirá toda la piedra acá, parece volcánica y esto es puro calor. Eso sí es calor. Sí, esto es calor. Muy bueno haber llegado hasta acá. No somos los primeros humanos en haberlo logrado. Hay muchos vestigios de huellas de auto, como acá, y algunos pozos. Allá está el mayor, casi en el centro del cráter. Y ven, acá hay como, no sé, esto, pocitos escarbando. Lo más llamativo es que en la zona aquella, sobre esa ladera, se ve una especie de mina improvisada. O sea, así como muy artesanal. Pero bueno, vamos a ir a chusmear un poco. Y ya toca emprender la vuelta. Estamos en el medio del desierto. Y es momento de llegar a la civilización. O al menos acercarnos lo más que podamos. Ettore, atrás. Atrás. Pensaba que era un pocito así nomás y tiene como, no sé, 20 metros para abajo, está tremendo. ¿Qué estaban buscando, no? ¿Qué tan valioso? ¿Meteorito? ¿Oro? Y es un pozazo, o sea, Es un se pozo y llevaron un rompieron flor de piedra. tiempo en hacerlo. Y después de sacarnos el gusto de ir hasta el cráter de un impacto de meteorito, volvimos a la ruta. Menos mal, llegamos. Y es más planos, ¿no? Esta parte es como mucho más sencilla de avanzar. Pero quiero resaltar no solamente la habilidad del conductor, que la verdad que Guille pasaste cada una, sino... Y tratarla bien, ¿viste? Porque también no está en, ¿viste? Poner primera, apretar... Sí, no es solo eso, el cagarla, despacito, el apagarla. aguantar, el estar y gastar. Y obviamente, qué sé yo, como no sé si decir orgullo de la Ducato, pero como que, qué máquina, o sea, como que fue, ¿entendés? Pasó cada una, subió así, una cosa increíble. Pero bueno, ya está, ya pasó. Ahora hay que seguir. Ahora queda para el recuerdo y hay que seguir avanzando. ¿Dónde vamos a dormir hoy? Es la pregunta que empieza ahora a... Hubiese estado bueno Hasta dormir entre nosotros. adentro del cráter de un meteorito, pero no nos dan los tiempos. Cuanto más podamos sacarle ahí Sí, mientras más podamos kilómetros, avanzar, mejor. Pero que imagínate, había huellas, se podía bajar hasta. Sí, llegaba. El asunto es que no sabíamos cómo iba el camino. Y justo en donde paramos, donde dejamos la Ducato, era el camino más corto para hacer a pie. No hay que dar una vueltota. Sí, o sea, que no un fue- camino, 1 kilómetro a pie, 6 kilómetros con la Ducato, era como una ave corta. Y el riesgo de que haya una parte que tuviéramos Sí, que volver.
Así que no, re bien. Che, Hecho, cumplido. avancemos. Ya son casi las 8 de la noche y nos ha encontrado aún andando. El problema es que tenemos como esta encerrada de cuando van pasando las máquinas, van alisando el camino, Y levanta la tierrita al costado. levanta como ahí como un escalón al costado, así que bueno, no podemos salir de la ruta. Tendremos que avanzar hasta que encontremos algún lugar donde poder desviarnos un poco y al menos dormir al costado del camino, porque bueno, todavía falta para que volvamos a la ruta principal, que es la 5 y demás. Estamos lejos aún de la civilización, así que nos va a tocar otra noche más en el medio del desierto. desierto. Sí, muy contento. Sí, ahí como que la verdad que nos vamos ahí como bien Polvosos. bien polvosos, Sí. obviamente, pero bien explorada la zona, así como Sí, le dimos toda la vuelta. estrujado todo. Este ha sido el lugar donde pasamos la noche completamente solos en el medio del desierto y yo espero de todo corazón que hayas disfrutado junto a nosotros de este espectacular recorrido que nos pegamos por el desierto de Atacama. Es momento de arrancar, vamos a ir hacia apuntar al siguiente gran objetivo que tenemos en esta vuelta que estamos haciendo por Chile. Gracias por estar ahí. En el próximo video volvemos a las carreteras principales y a la civilización. Bajamos de la altura para llegar al segundo gran objetivo de este paso por Chile y despedirnos así del Océano Pacífico. Llegaremos a un pueblo de pescadores que parece salido de una postal, para explorar la abundancia del mundo subacuático y tener un encuentro inesperado que te dejará sin palabras. Así que no te pierdas el próximo video, porque aún quedan muchas aventuras en Rodando por ahí. ¡Allá está!